Muy buenas, Connie, y bienvenida al canal de Mr. Momo. Buenas, muchas gracias. Bueno, para las personas que nos están viendo y que todavía no conozcan esta novedad editorial de Mr. Momo llamada El Hado, ¿de qué les dirías que trata? ¿Cuál es la sinopsis, Connie? La sinopsis sería, digamos que con este personaje, el Hado, se busca encarnar la vivencia interna que tienen los niños neurodivergentes, ¿ya? Cuando tienen estos desbordes emocionales o cuando se ven un poco superados por sus impulsos. ¿Te fijas? Entonces, acá se caricaturiza, digamos, o se traslada a un lenguaje más infantil esta vivencia, cómo se siente el niño, te fijas, la lucha interna que esto implica, ¿ya? Y también da un poco luces de, digamos, la vivencia de estos niños respecto a su entorno, ¿ya? Y, y, em, ¿Y cómo llegaste a la idea de que querías representarlo mediante un personaje tan llamativo como el Hado, Connie? La verdad es que fue bastante espontáneo y gracioso. Yo estaba con mi hijo, que es del espectro autista con hiperactividad, ¿ya? Y la verdad es que él lo estaba pasando bastante mal con todo este tema, ya con el que a veces lo superan los impulsos, con sentirse etiquetado, culpado y todo. Y como padres, uno siempre aborda desde todas las perspectivas posibles, ¿ya? Y una vez estábamos jugando en la mañana, diciendo que él tenía que aprender a diferenciar lo que sí es él y aquello que no necesariamente es él. Yo le decía, tú no eres un niño mal portado, tú no eres un niño malo, tú eres un niño bueno, un niño inteligente, pero de repente es como si tuvieras este otro Mau, por decirlo así, porque le decimos Mau, como que si tuvieras este otro Mau que de repente se le ocurren estas cosas y tú tienes que ser capaz de ir aprendiendo a decirle que no, ¿ya? Y ahí empezamos a hablar de sus sentimientos y todo. Y ahí surgió este juego de palabras que yo uso en el libro, de que está enojado, frustrado, etcétera. Y finalmente, ¿qué tenían en común todo eso? La terminación ado. Y empezamos a jugar con eso. Y, y Connie, ¿crees que los cuentos siguen siendo la herramienta principal para que los niños entiendan un montón de cuestiones que de otra manera les parecerían más complicadas? Honestamente, yo creo que sí. ¿Ya? Yo soy profesora, hago clases a niños desde 8 o 9 años. Ya de ahí en adelante, digamos. O sea, una vez que egresan del colegio, hasta ahí termino. Entonces, he observado que en general, los más pequeños, incluso me atrevería a sumar a los preadolescentes, o sea, es un rango bastante amplio, tienen mejor disposición a aprender y a reflexionar ciertos temas por medio de cuentos. Ya, si bien hoy en día tal vez no se lee tanto como uno quisiera, ya, porque hay ya un tema de cultura, de que bueno, hoy en día con las pantallas y todo, los niños están acostumbrados a información más inmediata, a procesar menos, y leer un libro requiere un poco más de esfuerzo que mirar una pantalla. No obstante, el cuento, al ser cercano, al ser lúdico y todo eso, igual los engancha. O sea, imagínate que yo hubiese tomado a mi hijo 8 años y le empiezo a hablar de neurociencia. Yo creo que pierdo su atención a los 20 segundos. ¿Te fijas? Pero si hablamos desde los sentimientos, desde cómo se siente, qué es lo que él está pasando. Y más encima inventamos este personaje con el que nos pusimos a jugar con las palabras. Lo entendió súper bien. ¿Ya? E incluso probé mostrando el cuento a algunos estudiantes de distintas edades. ¿Ya? Se lo mostré a chicos de 10
de 9 y uno de 16. Y algo que encontraba como wow, así como súper conmovedor, es como iban avanzando y como que de pronto como que les cambiaba un poco la cara, así como ¿what? Y me miraban y decía, esto es lo que me pasa a mí. Y a más grandes, más sentían de que era como su culpa. Porque cuando todos estos desbordes, esta impulsividad, se aborda solo desde lo disciplinario, que te estás portando mal, que no haces caso, que no sé qué, ¿cuál es el mensaje que le están dando a nuestro corazón de niño? Tú te portas mal, tú eres malo, tú eres desobediente, tú no eres capaz. Pero ese como que nunca me imaginé que en el fondo podía ser digamos, esta cosa que de alguna forma nos lo dificulta más. ¿Ya? Y todos tenían la misma reacción, lo que lo encontraba demasiado lindo, porque era como, ¡guau! Así como, ¡ese soy yo! Independiente. Y Connie, ¿te fue complicado cohesionar la profundidad filosófica e incluso tus conocimientos neurocientíficos con un lenguaje accesible para ellos? ¿Te fue complicado? ¿Te fue difícil encontrar ese tono donde tenías un montón de información que tú tienes, pero que ellos lo puedan entender? La verdad es que no mucho. O sea, yo siempre he trabajado con niños pequeños. Actualmente tengo 2 niños pequeños, una de 3, uno de 8. Entonces, por una parte, yo estoy acostumbrada a aterrizar lo que yo digo a un lenguaje más cercano. ¿Te fijas? Y además, como me especialicé en filosofía para niños, ahí en el fondo también un poco me ayudó a aprender más profundamente cómo aterrizar conceptos tan abstractos, te fijas, a un lenguaje más concreto, más infantil. Y aunque el libro es novedad, ¿ha habido algún comentario, alguna opinión de alguno de los padres o incluso de alguno de los niños que te haya llamado la atención especialmente sobre el hado? A ver, digamos en el caso de los niños, justo una amiga de la vida me contó eso mismo, de que se lo leyó a sus hijos, que a todos les gustó mucho y que uno de sus hijos, que tiene el diagnóstico precisamente, dice que su cara de impresionado era así como épico. Así como, ¿qué hago yo ahí? Y pues esto también he visto que muchas veces cuando uno les lee esto, dando ese paso de no es tu culpa, o sea, tú también tienes que hacer un trabajo de identificar y de aprender a regular. Pero he notado un cambio ligero en la conducta de estos niños. Qué Menos bueno. enojados, ¿cómo decirlo? Porque pueden ofuscarse, pero luego reflexionar. O sea, es impresionante cuando uno trabaja desde el cariño los resultados que tienen. Como alguien que fue criada en los 90, donde tú sabes que todavía no se hablaba de la crianza respetuosa y todo, sino que, digamos, de un chancletazo te alineaban los chakras, te quitaban la depresión y te motivaban para estudiar. Entonces, claro, uno dice, esta vuelta es mucho más larga, ¿cierto? Y, Y es efectiva. y Connie, ¿te gustaría escribir más cuentos en el futuro de esta temática o de otra? ¿O ya crees que por el momento está bien? ¿Cuáles son tus planes en ese aspecto? Claramente me gustaría escribir más. Si esta es una forma que yo tengo de alguna forma culturizar y aportar a nuestra sociedad, ya yo feliz, lo haría 1000 veces. De hecho, una sobrinita me pidió que le escribiera un cuento sobre ella, inspirado en ella, ya, y sobre sus miedos. Entonces ya llevo algo avanzado, porque el cuento en sí ya está. Me falta la parte ya de trabajo familiar, de actividades para los niños, de un fundamento más científico para los padres.
Pero a mí sí me gusta esto de la educación, reflexionar desde la filosofía, desde la neurociencia y ante todo dar, empezar a ayudar a que los niños tengan este espacio de ser comprendidos. O sea, no hay tal cosa como un niño malo. Eso no existe. Hay niños asustados, hay niños superados, hay niños que se sienten muy solos, pero niños malos no hay. Y me parece triste, en el fondo, que esa noción dependa del criterio de cada docente, de cada persona. Debería ser algo que todos estemos... Consensuado, ¿no? ¿Que todos cómo? Consensuado. Claro, y que todos sean conscientes, o sea, que haya una comprensión real. O sea, me acuerdo una vez en un recreo, ya en mi trabajo en colegio, que un niño chiquitito, o sea, tendría unos 8 años aprox, ¿ya? Y tuvo un conflicto con un amiguito, ¿ya? Y producto de esto él estaba furioso, empezó a golpear, yo lo abracé, ¿ya? Y bueno, me llegaron un par de patadas porque estaba totalmente desbordado, ¿te fijas? Y en el momento de los cubos, me acuerdo que algunos decían, oye, pero te pateó, o sea, anótalo, que mal, y cita a los papás y todo. No obstante, en el fondo yo tenía súper claro que en ese momento no era él quien me estaba pegando a mí. Él está totalmente desbordado, ¿te fijas? Y todos sabemos que a nivel de hipotálamo solo existen dos cosas, atacar o huir. ¿Te fijas? Entonces fue como, ya, nada. Básicamente con eso fue evitar que le hiciera daño a otros. También evitar que se hiciera daño a sí mismo eventualmente. Si te pones a patear mesas, eso nunca termina bien. ¿Ya? Y en el fondo, claro, después al día siguiente él se disculpó, me fue a abrazar y le dije, tranquilo, si yo sé que no era conmigo el tema. Y Claro. te juro que yo veo que en clases él está cada vez más atento, cada vez más, como más involucrado. Te fijas, y yo creo que es algo tan simple como sentirse querido y entendido. Pues En Connie, efecto. muchísimas gracias por atender a Mr. Momo y decirle a todo el mundo que el Hado ya está a la venta en todas las grandes plataformas y que se lo recomendamos fervientemente. No solo es un libro muy divertido, dinámico y visual, sino que además puede enseñar sobre este tipo de cosas que de otra manera parecen más complicadas y aquí se explican de una manera muy accesible. Así que muchísimas gracias, Connie, y felicidades por el libro.